al descubrir que la economía mexicana está clasificada a la altura de países como Italia, Corea del Sur, Canadá, Australia, entre otros. México se encuentra entre los 15 países con el PIB más alto del mundo según la paridad del poder adquisitivo, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional. A medida que Europa se debilite, estará en el top 10 en un futuro no muy lejano. Sin embargo, este país es considerado por muchas personas como una nación del tercer mundo. Obviamente, México no está tan desarrollado como Gran Bretaña u otros países europeos. Como la mayoría de las naciones en transición del subdesarrollo al mayor desarrollo, México sufre de una desigualdad de clase y regional sustancial. Pero no cambia la realidad básica de la relativa fortaleza de México. México tiene una de las principales economías del mundo. En 2050, se espera que México salte 4 lugares de su clasificación actual para convertirse en la 7ª economía más grande del mundo. Impulsada por la manufactura y las fuertes exportaciones, la economía de México ha crecido sustancialmente en los últimos años, pero algunas condiciones actuales afectan las perspectivas económicas de México. Si bien es cierto que muchos mexicanos quieren emigrar a los Estados Unidos, un número más o menos igual está saliendo de los Estados Unidos y regresando a México, atraídos por las oportunidades económicas en su país de origen. México tiene muchos problemas, por supuesto, pero también el Reino Unido, Italia y otros países europeos como España. Al mismo tiempo, Italia también tiene una desigualdad regional sustancial. México no puede aspirar a los estándares británicos, pero Italia es un modelo razonable. La desigualdad disminuye la importancia de ser un décimo en algunos aspectos. México es comúnmente percibido, de manera demasiado simplista, como un país del tercer mundo con un colapso general de la ley y una población que busca huir hacia el norte. Esa percepción también es común entre muchos mexicanos, que parecen haber internalizado el desprecio en el que se encuentran. Aquí, por lo tanto, tenemos un fenómeno interesante. México es, de hecho, una de las principales economías del mundo, sin embargo, la mayoría de la gente no lo reconoce como tal y tiende a descartar su importancia. El Tratado de Libre Comercio es la mayor oportunidad de México, ya que América del Norte es ahora una isla de tranquilidad y oportunidades, con México como la región más prometedora económicamente. El hemisferio oriental, Eurasia en particular, se está moviendo hacia la falla sistémica. La Unión Europea está luchando por gestionar una serie de problemas. Rusia está enfrentando desafíos estratégicos y económicos, particularmente en los precios del petróleo. China está tratando de encontrar una nueva normalidad estable y mantener la estabilidad social. En cuanto a Oriente Medio, ningún resumen será suficiente. El resto del hemisferio oriental está experimentando lo que podría llamar inestabilidad normal. En comparación con otras partes del mundo, América del Norte no solo es notablemente estable, sino que también le está yendo bien económicamente. El nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá ha puesto fin a las preocupaciones sobre el acceso mexicano al mercado estadounidense. Además, la imposición de aranceles estadounidenses a China ha fortalecido drásticamente el atractivo de México como centro de fabricación. México está de vuelta en el negocio. El vecino del sur de Estados Unidos está emergiendo de un periodo de incertidumbre política y económica más fuerte que nunca, lo que hace que sea crucial para la industria automotriz y otros fabricantes considerar la mejor manera de aprovechar sus fortalezas. Hasta hace muy poco, el clima de inversión del país había estado luchando frente a varios vientos en contra, principalmente debido al aumento de la incertidumbre política y comercial provocada por las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2016 y la renegociación del Tratado de América del Norte. Pero el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, firmado a fines del año pasado, puso fin a las preocupaciones sobre el acceso de México al mercado estadounidense e incluye restricciones en la proporción de autopartes fabricadas fuera de Norteamérica. Los fabricantes de automóviles chinos tendrán un gran incentivo para establecer operaciones en México debido al aumento en el requisito de contenido de valor regional del 62.5% al 75%. Si las empresas chinas no se trasladan a México u otro lugar de América del Norte, corren el riesgo de perder gran parte de sus negocios anteriores. Además, la imposición de aranceles por parte de la administración de Donald Trump a China ha fortalecido drásticamente el atractivo de México como centro de fabricación. México ya tenía la ventaja de la geografía sobre China y se ha beneficiado del aumento de los costos de fabricación del gigante asiático. Como resultado de estas tendencias, hemos visto un resurgimiento del interés en México por parte de las empresas manufactureras. El interés es especialmente fuerte entre los proveedores de piezas, Tier 2.
y Tier 3 para apoyar a los OEM, es decir, a los fabricantes de equipos originales más grandes, y proveedores Tier 1 ya establecidos en el país. Estamos viendo una ola de compañías que expresan interés en establecer operaciones en México, incluidas muchas empresas y fabricantes chinos que anteriormente habían reducido su presencia en el país. Dado que Estados Unidos salió de la Asociación Transpacífico, las empresas estadounidenses deben competir con los países miembros de la Asociación Transpacífico sin el beneficio de los términos comerciales preferenciales incluidos en el acuerdo. Sin embargo, México es un miembro de la Asociación Transpacífico, por lo que las empresas que inviertan en México tendrán acceso a las preferencias de la asociación. Eso mejorará la forma en que las empresas estadounidenses activas en México pueden competir con los países miembros de dicha asociación. México es uno de los principales exportadores de automóviles a los Estados Unidos. Estos autos no se venden bajo una etiqueta mexicana, ya que México los fabrica para compañías extranjeras. Pero a diferencia de las exportaciones japonesas o chinas a los Estados Unidos, los automóviles fabricados en México contienen alrededor del 40% de sus piezas compradas en los Estados Unidos. Esto significa que los fabricantes estadounidenses contribuyen al valor total de las exportaciones mexicanas. Las sinergias han llevado a México a depender de los Estados Unidos. Asimismo, Estados Unidos ha tenido la opción de cambiar sus importaciones de China y abastecerse de México. Este cambio ha tenido un gran impacto en el crecimiento de México. También es una de las razones por las cuales los mexicanos no son tan positivos acerca de su posición económica. Pero aquí están los hechos. México es la 11ª economía más grande del mundo con libre acceso a la economía más grande del mundo, sin mencionar las grandes cantidades de inversión estadounidense. México será una de las 10 principales economías del mundo en breve, y dado que América del Norte es ahora lo que alguna vez fue Europa, la perspectiva de dos grandes potencias en un continente es preocupante. Por supuesto, la mayoría de nosotros no podemos imaginar a México como un gran poder. Tampoco la mayoría de la gente podría haber previsto el surgimiento de China como una potencia y una de las economías más grandes del mundo, cuando hace 20 años era superada por varios países. Es verdad que este 2020, el panorama mexicano no se ha visto favorecido en las estadísticas, ya que el Banco Central de México predijo que la economía podría contraerse hasta un 8.8% en 2020, ya que cubrió sus apuestas con una serie de pronósticos debido a la incertidumbre causada por la pandemia. Al presentar su último informe trimestral, Banxico, como se conoce al Banco de México, dijo que es probable que se produzca una recuperación el próximo año. Se espera que la economía de México sufra su mayor contracción en décadas este año, con analistas del sector privado que pronostican que se reducirá hasta en un 10% o más. Banxico revisó al alza sus pronósticos de inflación, en parte debido a una depreciación de la moneda del peso, que ha caído casi un 15% frente al dólar estadounidense en los últimos 3 meses. Pero esto no ocurre solamente en México, sino en todos los países del mundo. Tan solo Estados Unidos perdió más de 20.5 millones de empleos en abril. Pero a pesar de los desafíos inmediatos, se proyecta que la economía mundial seguirá creciendo a un ritmo rápido en las próximas décadas. De hecho, para 2050, se prevé que el mercado global duplique su tamaño actual, incluso cuando la ONU pronostica que la población mundial solo crecerá en un modesto 26%. Este crecimiento traerá consigo muchos cambios. Aunque puede ser un desafío predecir exactamente cómo se desarrollará el futuro, la mayoría de los economistas están de acuerdo en una cosa: los mercados en desarrollo de hoy serán las superpotencias económicas de mañana. Ya solo es de esperar que el clima global mejore para saber cómo responderán las economías emergentes. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los últimos datos económicos de México obtuvieron mejores resultados que los estimados a principios de 2020. Las cifras del INEGI mostraron que la segunda economía más grande de América Latina, es decir México, se contrajo un 1.2% durante el periodo de enero a marzo en términos desestacionalizados. El crecimiento en actividades como la agricultura y la silvicultura compensó en parte las disminuciones en la manufactura y los servicios durante el trimestre, produciendo un resultado que fue sustancialmente mejor que una disminución en la actividad del 1.6% estimada por el INEGI. Gracias por ver el video hasta el final, y si te gustó no olvides regalarnos un like y déjanos un comentario sobre qué te gustó en el próximo video.